En el proceso de transformación de la Argentina tradicional a la Argentina moderna, un actor decisivo es el inmigrante europeo, que llega entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en forma masiva. Esto ocurre en el marco de un contexto global muy especial, porque en esa época Europa expulsaba a las personas. 40 millones de europeos salieron de su tierra natal y fueron a vivir al Nuevo Mundo. Principalmente fueron a Estados Unidos, 32 millones, y en segundo lugar a la Argentina, que entraron 6 millones y medio de inmigrantes. Existen dos grandes periodos definidos para el estudio del proceso inmigratorio en Argentina. El primero, entre 1880 y 1930, denominado Gran Inmigración, se caracteriza por el arribo de europeos e inmigrantes del Asia Menor. La segunda etapa, entre 1940 y 1980, es conocida como Nueva Inmigración, en la que se pueden distinguir dos fases. La primera, entre 1940 y 1960, con un incremento de migrantes limítrofes a las provincias de frontera, y la segunda, entre 1960 y 1980, con un bajo incremento de migrantes de frontera, pero con un aumento de la migración interna de argentinos y extranjeros que vivían en el interior hacia el Gran Buenos Aires. La ciudad de Mendoza mantenía hacia 1860 fuertes contactos con la región del Valle Central chileno, punto de partida de los inmigrantes que, a través de la cordillera, llegaban a sumarse a los pobladores mendocinos. La ubicación geográfica de nuestra provincia la convertía en un nexo entre Buenos Aires, Córdoba y Santiago de Chile. Mendoza era argentina e independiente como provincia, cuando en 1849 la precordillera mendocina atrae a mineros chilenos interesados en aprovechar el auge de la explotación aurífera que había generado a pequeña escala algo parecido a la fiebre del oro californiano. En Mendoza se estimaban los beneficios que podrían aportar los inmigrantes europeos a la provincia y por ello el gobierno local cursó invitaciones a los visitantes, considerando su posible acción positiva sobre la economía cuyana debido al aporte de nuevas tecnologías y conocimientos, a la generación de emprendimientos de diversificación de la producción y al aumento de la mano de obra. Diversos fueron los motivos que llevaron a millones de europeos a los barcos. La depresión económica del viejo continente, las persecuciones políticas y la búsqueda de nuevos horizontes fueron algunos de ellos. Entre 1870 y 1914 navegaron el Atlántico 40 millones de europeos, principalmente italianos y españoles. Otra era la situación de Mendoza, que lejos de la concentración urbana, sufría las consecuencias del terremoto de 1861, que la había despoblado, provocando la muerte de cerca de 8.000 personas y muchas de sus riquezas. Era necesario entonces promover la llegada de nuevos ciudadanos. Con esta intención, en 1862, el gobernador Luis Molina envió al gobierno nacional un plan de colonización en el este y en el sur de la provincia, y en 1864 se formaría la Comisión Mendocina de Promoción de la Inmigración, y luego una Comisión de Inmigración presidida por José Vicente Zapata. De las provincias del interior, la que mayor flujo migratorio recibió fue Mendoza. En el censo de 1914, el 32% de los mendocinos habían nacido en Europa, con lo cual prácticamente 2/3 partes de la población mendocina eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y acá obviamente generaron una transformación en todos los aspectos, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Mendoza todavía era tierra lejana del puerto, hasta la llegada del ferrocarril, que la acercaría a Buenos Aires y a los visitantes europeos. La mayor inmigración de Mendoza fue inicialmente francesa, al comienzo, que trajeron las primeras pies de viña francesa, que todavía muchos de ellos están vivas. La segunda inmigración fue italiana y española, más italiana que española. Italianos, españoles y franceses dejaban a sus espaldas las aguas del puerto, como antes las tierras de Europa, para llegar a una provincia que se encontraba en las vías del tren y del crecimiento. Estas tres comunidades crecieron considerablemente y aportaron a Mendoza sus conocimientos sobre agricultura y nuevas tecnologías en la elaboración de vinos, lo que favoreció el desarrollo económico provincial.
A solo 10 años de la inauguración del ferrocarril en 1895, Mendoza casi había duplicado su población, gracias al crecimiento de sus colectividades de extranjeros europeos, que estaban cerca de equiparar en número a la más antigua y aún numerosa comunidad chilena. La segunda en importancia era la italiana, destacada en sus aportes a la vitivinicultura, arquitectura y urbanismo. Dentro de las corrientes migratorias llegaron también muchos técnicos, muchos profesionales, muchos enólogos. Hubo un flujo intelectual que fortaleció la producción económica de la vitivinicultura mendocina. Desde este punto de vista tenemos que señalar lo siguiente. Si el principal polo vitivinícola de América fue el Perú en los siglos XVI y XVII, Chile en el XVIII y XIX, en el siglo XX Mendoza se transforma en la región vitivinícola número 1 de América Latina y la quinta del mundo. Uno de los elementos principales en este proceso fue el aporte migratorio. La inmigración era un fenómeno de nostalgias y recuerdos en el país, cuando hacia la década del 40 vuelve a ser tema del presente, con la llegada de una segunda ola inmigratoria conocida como la nueva inmigración. Diversos fueron los factores que le dieron origen. La industria liviana argentina genera hacia los años 40 una considerable demanda de mano de obra en los centros industriales, con salarios más altos que los que puede ofrecer la actividad agrícola. Al mismo tiempo, la interrupción de la inmigración europea y la situación económica de los países vecinos a la Argentina, que en algunos casos se convirtieron en expulsores de población, generaban las condiciones propicias para un nuevo movimiento inmigratorio proveniente de los países limítrofes y una migración interna desde las regiones rurales argentinas hacia las ciudades donde emergían estas industrias, dando origen a los distintos anillos urbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Para esta nueva inmigración, a excepción de los chilenos, Mendoza no se ofrecía como un destino posible. Una colectividad importante en Mendoza que creció muchísimo a partir de la década del 50 fue la colectividad boliviana. El fracaso de la reforma agraria de 1952 hizo que muchos bolivianos entrevieran un futuro hacia el sur, y el ferrocarril Belgrano viajaba por aquellos años hacia ese futuro más prometedor que para muchos bolivianos se llamaba Mendoza. Una vez asentados en la provincia, el futuro se hizo presente y este les ofrecía vastas zonas cultivadas para su desarrollo temporal. Los bolivianos rurales provienen principalmente de Potosí, Cochabamba, y son inmigrantes golondrinas que van recorriendo el interior de la Argentina según el requerimiento de la mano de obra que exigen las tareas rurales. Mientras que otros se dedicaron a la construcción o bien trabajaron en los hornos de ladrillos o en el comercio, llegando a la década del 60 a conformar la cuarta colectividad en Mendoza. Desde el otro lado de la cordillera, miles de chilenos primero y luego decenas de miles llegaron a Mendoza. Desde 1974 hasta febrero de 1975 ingresaron a Mendoza 107.800 chilenos, cifra equiparable a la cantidad de europeos llegados a la provincia a fines del siglo XIX. Debido a la urgencia de salir de Chile, Mendoza se presentaba como el primer lugar seguro para los perseguidos chilenos, lugar desde donde poder repensar otro destino. De esta manera se dieron tres situaciones: los que se radicaron en la provincia, principalmente los trasandinos de los sectores económicos más bajos; los profesionales, en tanto, eligieron otro país para quedarse; y por último, los que, una vez en Mendoza, participaron activamente en política con una clara intención de regresar a su país. En este capítulo hemos visto cómo llegaron masivamente los inmigrantes a Mendoza y la transformaron en profundidad.